Mira todas estas ideas de postres para el Día de Muertos. Hoy te enseño 2 recetas deliciosas y 5 decoraciones que puedes hacer para vender o regalar. Y es que además de fáciles, llevan el sabor de pan de muerto de esta temporada. Vamos a empezar poniendo todos los ingredientes secos en un recipiente. Es importante pasar la harina por un colador para evitar que se formen grumos y también así hacemos que entre más aire en la mezcla. También agregamos polvo para hornear y una pizca de sal. Y vamos a ir mezclando estos ingredientes. Esta es la idea de las mini donitas, esas que están súper de moda todavía. Son unas donitas horneadas y le vamos a dar un sabor especial a donas de pan de muerto. Aquí mismo vamos a agregar azúcar. Mezclamos hasta que todos estos ingredientes se incorporen y ahora vamos a añadir el huevo. Y en este momento vas a agregar el huevo con el resto de la mezcla, pero aquí te va un daily tip. Por ejemplo, si quieres hacer solamente media receta, como es mi caso, porque yo nada más quería mostrarles la idea, así que no quiero tantas donitas, tienes que batir el huevo de esta forma y agregar solamente la mitad. O sea, siempre que una receta te indique que lleva un huevo y tú quieres hacer la mitad, lo mezclas y ahora sí añades la mitad de ese huevo. Aquí mismo agregas la esencia de azahar, la leche y el aceite. Este es aceite vegetal del que usas en cocina y vas a ir mezclando todo poco a poco. Y bien fácil esto, nada más así necesitas solamente un batidor de globos. Si tú quieres hacer la cantidad completa, o sea el doble de las donitas, simplemente todos los ingredientes van al doble y lleva un huevo completo. Ahora voy a mezclar aquí la ralladura de media naranja. Te va a quedar una mezcla así muy homogénea, igual a esta, y ahora ya simplemente la pones en una manga pastelera. Ya que tienes lista tu manga, la reservas un momento y vas a engrasar tu molde. Me han preguntado mucho por este molde, a mí me lo regalaron hace tiempo, es de Betterware, pero estoy segura que en internet puedes encontrar alguno parecido. Te voy a dejar si encuentro algún link de Amazon abajo en la descripción. Engrasa el molde con un poquito de aceite y después empiezas a rellenarlo, más o menos 3/4 partes de su capacidad. Siempre tienes que dejar espacio para que las donitas crezcan. Enseguida llevas a un horno precalentado a 180 grados centígrados y en mi horno tardaron 15 minutos, pero este tiempo puede variar en cada horno. Una vez listas, desmolda con cuidado y déjalas enfriar sobre una rejilla. Para decorar vamos a hacer un glaseado súper fácil, lleva 2 ingredientes y de hecho este glaseado te va a servir para una idea que te voy a compartir más adelante. Tengo aquí azúcar, esta ya está cernida y simplemente voy a empezar a agregar aquí leche. Ya que esté bien mezclado te tiene que quedar así. Yo hice poquita cantidad, pero puedes hacerla el doble, el triple, la cantidad que tú necesites. Si quieres que te quede más fluida, le pones unas gotitas más de leche y si quieres que te quede así como esta, con estas cantidades que te di, está súper bien. Y así voy a ir glaseándolas todas. En cuanto esté seco el glaseado, vamos a terminar de decorar. Para hacer la decoración hice un poco más del mismo glaseado y ahora lo voy a dividir en diferentes recipientes para irlo pintando. Yo volví a hacer la misma cantidad de glaseado y lo dividí en 5 partes para pintarlo. Y les fui poniendo una gotita de colorante, esto ya depende de qué tan intensos quieras tú los colores.
Y ahora lo voy a poner en estas bolsitas que son así como para los dulces, son bolsitas de celofán que tienen esta forma como las mangas pasteleras, pero como es muy poquita cantidad, pues yo voy a usar estas. Ya las tengo aquí listas, yo escogí estos colores y bueno, un poquito de negro para hacer los detalles principales. Entonces, ya que está seca tu donita, le vas a hacer un corte con una tijera muy finito para ir sacando el glaseado. Yo empecé a hacer los ojos y boca con el color negro y hay que esperar a que seque un poco para seguir con el resto de colores. Y voy a empezar a hacerle los detalles con diferentes colores. Lo bueno es que aquí para hacer tus donitas de Día de Muertos o donitas de calavera no tienes que seguir ningún diseño, ningún patrón, o sea, esta es una actividad que incluso puedes hacer con tus hijos, irle dando la forma que tú quieras, mezclar colores, hacer combinaciones, puedes ponerle flores, mariposas, lo que tú quieras. Si tú tienes así como más eres más artístico, pues te van a quedar mucho más bonitas. Puedes hacerle unas gotitas, a esta de aquí por ejemplo le hice puntitos y una cruz, a esta le combiné, o sea, tú puedes ir haciendo la figura que quieras. Me gusta mucho cómo están quedando. Bueno, ya tengo aquí algunas ya listas y esto también lo podrías hacer con chocolate blanco, pero creo que lo más tradicional es usar así el glaseado. Y para estas otras te voy a mostrar ahorita otra opción. Mira, voy a llevar a fundir un poquito de chocolate oscuro. Listo, ya quedó así y ahora simplemente voy a ir sumergiendo las donitas. Las cubres con el chocolate y tienes que esperar a que sequen completamente. Y una vez que ya están secas, que ya las tienes cubiertas, vamos a decorarlas. Igual puedes usar chocolate de colores para hacer las decoraciones o hacerle así como yo, o sea, voy a seguir usando el mismo glaseado que ya tengo. Me encanta cómo quedaron, a mí me gustó mucho esta decoración, puedes darles así también forma de pan de muerto, todas de chocolate, o puedes decorar tus donitas de chocolate con la forma de la calaverita, entonces se van a ver súper bonitas. Y nada más voy a esperar a que sequen, ahorita te voy a mostrar algunas ideas de cómo puedes empacarlas para vender, si tú las estás haciendo para vender, y antes de eso te voy a mostrar otra idea que también está nivel delicia, porque tiene también el sabor de pan de muerto, pero antes de esa idea, suscríbete al canal porque muchas personas no están suscritas al canal, entonces suscríbete para que te llegue la notificación de los nuevos videos. No quise dejar de incluir esta idea porque además de que es deliciosa, es perfecta para vender. De hecho, ustedes año con año me envían sus fotos, me han enviado muchísimas fotos de que les va muy bien con esta idea. Entonces, aquí vamos. Para esta receta necesitamos mantequilla. Esta tiene que estar a temperatura ambiente. Y aquí voy a agregar también azúcar glass que ya tiene que estar cernida.
Empiezo a integrar un poquito para que no salga volando todo el azúcar y enseguida empezamos con la batidora. Eso sí, empezamos con la batidora en la velocidad más bajita. Bate hasta cremar, aproximadamente 2 minutos o hasta que la mantequilla esponje. Es importante respetar el tiempo de batido. Como esta receta no lleva polvo para hornear ni bicarbonato, le estamos incorporando mucho aire en este momento. Entonces, cambia el color de la mantequilla, ya es mucho más pálida, es menos amarilla, cambia la consistencia y cambia su volumen, se ve mucho más esponjoso por el aire que hemos metido. Y he aprendido, con el tiempo me he dado cuenta que en este momento, es mucho mejor incorporar las esencias porque la grasa ayuda a que esto se distribuya mejor. Así que voy a poner aquí la ralladura de naranja. No te vayas a confundir, es naranja, no limón, nada más que está verde porque mi naranja estaba verde. Pero sabe a naranja y es la esencia de naranja. Y es importante rallar solamente la parte de encima de la piel, sin rallar mucho hasta llegar a la parte blanca porque si no se podría amargar. También voy a agregar aquí esencia de vainilla y esencia de azahar. Mezclamos unos segundos para que esto se incorpore. Y ahora sí empezamos a agregar harina. Agrega la harina en 3 partes para que sea más fácil que se integre y siempre en la velocidad mínima de tu batidora. Antes de integrar la última parte de harina, añade también una pizca de sal. En este momento, cuando ya agregaste la última parte de harina, vas a notar que a tu batidora le cuesta un poquito de trabajo integrarlo. Además, no es muy recomendable estar batiendo y batiendo mucho porque te podrían quedar unas galletas un poco duras porque se desarrolla el gluten. Así que te recomiendo que termines de integrarlo con una palita o con las manos limpias. Mezclas todo hasta que ya se vean todos los ingredientes bien integrados y la toques y no se te quede pegada en los dedos. Pero aquí puede haber variaciones dependiendo de la marca de mantequilla que estés usando, pero sí debe ser mantequilla y no margarina. Si tú notas que tu mezcla quedó así un poquito pegajosa, que todavía se te queda pegada en las manos, puedes agregarle un poquito más de harina o retirar desde el principio, media cucharadita de mantequilla. Y la harina no debe de ser mucha, máximo media cucharadita. Y sigues mezclando, ahora sí, hasta que todo se integre. Perdón, dije cucharadita, no, más bien una cucharada hasta que tú notes que al compactar la masa con las manos ya no se te queda pegada en los dedos. Y ahora sí, ya que tienes tu masa así bien formada, es importante que repose y lo vamos a hacer en plástico de cocina. Una vez que la masa ya reposó, vamos a darle forma a nuestras galletas. Y del total de tu masa vas a separar más o menos una cuarta parte y con esta vamos a hacer los detalles como el cráneo y los huesitos. Y con el resto de la masa vamos a ir dándole la forma de pan de muerto. Aquí tienes 2 opciones. Si quieres puedes irla pesando, puedes pesar el total de tu masa para dividirla y para ir pesando cada una de las galletas, o puedes tomar una medida estándar, por ejemplo una cuchara medidora estándar, y ya nada más vas a irla sacando de esta forma. Una vez que ya tengas aquí todas las pelotitas de masa, ahora vamos a ir haciéndole la forma de los huesitos y el cráneo. Para eso vas a tomar una porción muy pequeñita de masa y para que no se te quede pegada en las manos te puedes poner un poquito de harina. Entonces vas a ir haciendo este movimiento. Mira, lo pones con cuidado de esta forma. Y vas a hacer otra figura exactamente igual y la tienes que poner de esta forma así cruzada. Ahora haces una pelotita muy pequeña porque esta es el cráneo. Y ya que les diste forma, llévalas a congelar 1 o un par de horas. También lo puedes hacer esto una noche antes o un día antes. El chiste es que sí estén congeladas para que no pierdan tanto su forma dentro del horneado. Cuando ya estén congeladas, ahora sí las vas a llevar a hornear. Tu horno tiene que estar precalentado a 180 grados centígrados. Bueno, aquí te voy a dejar la temperatura y el tiempo que tardaron en mi horno.
Pero recuerda que puede haber variaciones dependiendo del horno, por lo que te recomiendo que hornees un par de galletas o unas 4 galletitas, estés así súper atento y tomes nota de lo que tardan en tu horno. Este es el tiempo que tardaron en mi horno, pero sabrás que están listas cuando se ven ligeramente doradas en la base. Recién horneadas deja enfriar 5 minutos y después pásalas a una rejilla. Para decorar tus galletitas de pan de muerto te voy a dar diferentes opciones. La primera es la clásica, la que te mostré en el video de hace varios años, porque sí, esta receta la tengo desde hace muchos años. La verdad es que es una receta que me encanta y que te recomiendo muchísimo. En esta vas a usar simplemente así, vas a tomar una de tus galletas. Aquí no tienes que esperar a que enfríe completamente y la vas a pincelar con un poco de mantequilla fundida. Y rápidamente la vas a revolcar sobre el azúcar. Aquí ya tengo unas, estas son las clásicas, las de azúcar, están deliciosas, pero en este video te quería dar muchas más opciones. Se me ocurrió que se verían súper bien así como el pan de muerto glaseado que venden ya decorado, así que voy a usar el mismo glaseado que te mostré hace un momento para las donitas y las voy a ir cubriendo. Y así voy a ir glaseándolas todas para ahorita que se sequen terminar de decorarlas. Mientras se termina de secar este glaseado, vamos con otra idea de presentación para tus galletitas de pan de muerto. ¿Se acuerdan que hace un momento les mostré que podrías cubrirlas también con chocolate? Igual aplica aquí para las galletas y además van a quedar deliciosas. Ya tengo listas estas galletas, ya están secas, ya podemos empezar a decorar con el glaseado. Este es como los panes estos que te encuentras en los ranchos o en algunas panaderías de esas que tienen mucha variedad. Es una decoración también muy clásica y aquí, igual que como hicimos con las donitas, tú deja volar tu imaginación. Estoy usando el mismo glaseado que usamos para decorar las mini donitas. Tú puedes ir haciendo aquí gotitas, puntos, flores, estrellas, cruces. La idea también es combinar mucho los colores y esto forma mucho parte del folclore mexicano. Entonces aquí de verdad diviértete haciendo tus galletas. Me encanta esta nueva idea de presentación de tus galletitas así de pan de muerto. Creo que se ven súper bonitas. Y como ya tengo listas las de chocolate, o sea, el chocolate ya está seco, voy a empezar a decorar estas otras también.
Ya terminé de ponerle todos los detalles. A mí estas decoraciones me encantan. La verdad es que yo lo he visto en el pan de muerto, que algunos los cubren de chocolate. Los he visto en panaderías, en ferias, en algunos pueblos. Escríbeme en los comentarios si has visto este tipo de decoraciones en el pan de muerto. Bueno, yo pensé que se verían chulísimas así, en la galleta también. Yo creo que si estás también en Estados Unidos, estoy segura que has visto este tipo de decoraciones, porque como que muchos se llevan esas tradiciones a Estados Unidos, o bueno, cuando emigran a algún país. Entonces escríbeme en los comentarios si las has visto. Voy a esperar nada más a que estas sequen, y mientras te voy a ir mostrando cómo empaquetarlas para vender las piezas que ya tengo secas. Incluso me gustaría mucho que dejaras en los comentarios desde dónde me ves y si conoces esta tradición mexicana del Día de Muertos, o mejor aún, si tú sigues esta tradición de Día de Muertos, si haces altar, si vas al panteón, o qué es lo que haces en esta fecha de Día de Muertos. A mí la verdad me encanta, y es algo que siempre hacemos. Y mira, te voy a mostrar ahora las formas de empaquetarlo. Me voy a ir desde lo más sencillo, lo que todo mundo podemos conseguir. Creo que esta es la forma más tradicional y ya te lo he mostrado en muchos videos. De hecho, lo mencioné cuando hicimos las galletas de dedos de bruja, de esas de Halloween, pero no te lo mostré, o sea, nada más lo mencioné. Y una idea, o sea, un deli tip, es que le pongas a tus galletas un cartoncito en la parte de abajo para que no se maltraten mucho, para que se protejan un poquito más y se van a ver igual de bonitas. Entonces, aquí tengo una bolsa de celofán. Estas son las que consigues en las dulcerías, son para envolver dulces precisamente. Y la medida depende del tamaño de tus galletas, entonces pues ahí vas a ir calculando tú qué medida necesitas. Y también siempre me preguntan por los precios, pero el precio depende pues de si tú las quieres vender por piezas. El otro día les mostré por Instagram que en los supermercados las venden a granel. También depende mucho de tus clientes, de si tienes competencia o no, de los ingredientes. Entonces, si quieres así aprender a calcular bien el precio de todos tus productos, tengo un video aquí en el canal. Siempre se los dejo en el comentario fijado, pero también te lo voy a poner por aquí. Y esto está súper fácil. Ya nada más le pones un lazo bonito y así es como quedan. A mí me gusta mucho esta presentación, me gusta mucho cómo se ve y creo que es la más accesible, y la verdad es que queda súper bonita para vender o para regalársela a alguien. Creo que está fenomenal. Aquí tú le puedes combinar, si quieres, por ejemplo, ponerle una galleta de cada uno, y esto es lo que te decía de la presentación, que esto también cuenta. Por ejemplo, este tipo de envases probablemente es más caro, así que puedes empezar desde lo más básico y aún así va a estar súper bonito. Ahora te voy a mostrar otra idea justamente con este tipo de vasitos que ya te he mostrado cuando hicimos también las otras mini donitas. Aquí lo que voy a hacer es combinar algunas. También esta presentación me encanta, se me hace una idea muy bonita, muy atractiva para los clientes. Se me hace que también podría ser el regalo perfecto, por ejemplo, para las maestras. No sé, creo que está buenísima la idea. Y es el mismo producto, así tradicional, pero con un envase más moderno. Creo que llama más la atención y tú lo puedes combinar si quieres de galletas o de donitas, o solamente galletas ahí combinadas. No sé, creo que la idea ya está súper clara y quedó muy bonita. Y la otra opción que te voy a mostrar son este tipo de cajitas que ya les he enseñado también en otros videos, y aquí lo que voy a hacer es una combinación. Lo que me gusta de estas cajitas es que no es directamente así el cartón, sino que vienen plastificadas, especiales para alimentos, y absorben súper bien la grasa, entonces no se va a manchar. Les voy a dejar aquí el video de donde les dije dónde compré esas cajitas, y en ese video ahí en la descripción les dejé el enlace. Pero si no encuentras exactamente estas, o sea, puedes usar las cajitas que tú encuentres o usar cualquier otra de las opciones de empaquetado que te he mostrado.
A mí esta presentación me encanta, creo que de todas, o sea, sí, todas me gustan, pero esta es mi favorita. Escríbeme en los comentarios cuál es la que a ti te gustó más. Y mira, aquí como te decía, pude combinar diferentes sabores, diferentes presentaciones, porque si te fijaste, o sea, solamente son 2 recetas, pero hicimos 5 ideas, 5 variedades o versiones, como le llames. Entonces, lo que más me gusta de todo es que no solamente son simples galletas o simples donitas, sino que sí llevan ese sabor a pan de muerto. La decoración, por supuesto, ayuda muchísimo para que aumentes tus ventas en esta temporada de Día de Muertos. Y a veces me dicen que no encuentran el agua o la esencia de azahar. Es muy fácil hacerla, simplemente puedes tomar un sobrecito de té de azahar o de 7 azahares y la haces una infusión. Entre más intenso quede, pues te va a quedar más presente ese sabor. Eso está súper fácil, ya se los he mostrado en otros videos. Por cierto, tengo muchas recetas de Día de Muertos, el pan de muerto relleno que hicimos el año pasado, tradicional y de chocolate, se los voy a dejar aquí. Y ya entonces ahí les explico así el paso a paso de cómo hacerlo por si no encuentran el agua de azahar. De las galletitas a mí me salieron 24 piezas, depende del tamaño que las hagas. Y de las mini donitas de Día de Muertos a mí me salieron 15 piezas porque recuerden que yo usé medio huevo, o sea que hice solamente la mitad de la receta. Si haces la receta completa con el huevo completo, como ya les he mostrado, te salen 30 piezas. Escribe en los comentarios cuál de estas 2 recetas fue tu favorita, si las mini donitas o las galletas de pan de muerto, y cuál fue tu variedad o versión favorita, por ejemplo de las galletas, la de chocolate, la de azúcar o de las donitas. Y si haces cualquiera de estas recetas o cualquier otra receta del canal, de la temporada, envíame tu foto. He recibido últimamente muchísimas fotos de esta temporada y me encanta verlas, me encanta compartirlas aquí con ustedes. Y me gusta mucho también que las hacen muchas personas para vender y otras personas solo las hacen para disfrutar así en familia. Creo que esta es una temporada que es para disfrutar. Y si quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en todas las redes sociales estoy así, tal cual. Aquí te las dejo como Nivel Delicia, sin puntos, sin guión bajo, ni nada. Así simplemente Nivel Delicia. Todos estos nombres que te están apareciendo aquí son los miembros de mi canal que mes con mes apoyan nuestro contenido. De verdad, muchas gracias. Y voy a aprovechar para dar la bienvenida a 2 miembros nuevos. Es Ana María Escobedo en el nivel de Lichu y a Dan en el nivel Brilli Brilli. Muchísimas gracias. Y si quieres apoyar mi contenido, pero ahorita no puedes hacerte miembro, nos apoyas muchísimo cada vez que te suscribes, cuando compartes los videos, comentas o le das like. Y espero que te haya gustado mucho este video, que disfrutes mucho la temporada de Día de Muertos. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.